El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Rebeca. Hacía más de 9 meses que no escuchaba su voz, pero ahí estaba, atravesando la línea telefónica como una daga afilada. Mamá, necesito que vengas a mi boda. Es el próximo sábado. No hubo un saludo cariñoso, no hubo preguntas sobre cómo había estado durante todos estos meses de silencio, no hubo nada que pareciera amor filial. Solo una orden directa, como si pudiera aparecer y desaparecer de mi vida según su conveniencia. Me quedé en silencio por unos segundos, mirando por la ventana de mi nuevo apartamento. Las montañas se extendían ante mí, majestuosas y serenas, tan diferentes del paisaje que había dejado atrás. Había vivido en esta nueva ciudad durante 9 meses completos. 9 meses enteros sin que ninguno de mis hijos se diera cuenta de que me había mudado a otro estado. Ni una sola llamada preguntando por qué no contestaba el teléfono de casa. Ni una sola visita frustrada porque no estaba allí. Absolutamente nada. ¿Estás ahí, mamá? La voz de Rebeca sonaba impaciente, como si yo fuera una molestia en su agenda perfectamente planificada. Necesito que confirmes ahora mismo. Mauricio y yo hemos organizado todo para que la familia se vea unida. Los invitados esperan ver a la familia completa, y tú eres parte de esa imagen. Imagen. Esa palabra resonó en mi mente como una campana funeral. Después de todos estos años, después de todo lo que había sacrificado por ella y por Hugo, yo era simplemente una pieza decorativa en su gran día. Un accesorio necesario para mantener las apariencias ante sus amigos elegantes y su nueva familia política. Rebeca, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Me resulta curioso que me llames después de tanto tiempo solo para esto. ¿Sabes siquiera dónde vivo ahora? Hubo una pausa larga y reveladora. ¿Qué quieres decir? Vives en la casa de siempre, en la calle Morelos. ¿Por qué me preguntas algo tan obvio? Una risa amarga se escapó de mis labios. Mis propios hijos no sabían que había vendido esa casa hace 10 meses. No sabían que había empacado mi vida entera y me había mudado a 600 kilómetros de distancia. No sabían nada sobre mi nueva existencia, porque nunca se habían molestado en preguntar. Me mudé hace 9 meses, Rebeca. Vivo en otro estado. No en la casa donde ustedes crecieron, no en la misma ciudad donde pasé 40 años de mi vida cuidándolos. Me fui, y ninguno de ustedes se dio cuenta. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía imaginar su rostro, esa expresión de shock que ponía cuando algo no salía según sus planes perfectamente calculados. Finalmente, su voz regresó, pero ahora tenía un tono defensivo, casi acusatorio. ¿Cómo pudiste hacer eso sin decirnos nada? ¿Qué clase de madre abandona a sus hijos sin avisar? ¿Qué clase de hijos? Respondí con una tranquilidad que me fluía desde algún lugar profundo de mi ser. No se dan cuenta de que su madre ha desaparecido durante 9 meses completos. Eso no importa ahora, dijo Rebeca, recuperando rápidamente su tono autoritario. Lo que importa es que vengas a mi boda. Punto final. Los padres de Mauricio van a estar ahí, y necesito que proyectes la imagen de una familia perfecta. No puedes arruinarme esto. ¿Y si me niego? Pregunté, sintiendo una extraña sensación de poder corriendo por mis venas. Si te niegas, su voz se volvió venenosa, te excluyo de la familia para siempre. No volverás a ver a tus nietos cuando los tenga. No serás bienvenida en ninguna celebración familiar. Te borraré completamente de nuestras vidas. El ultimátum flotó en el aire como una amenaza nuclear. Rebeca esperaba que me derrumbara, que suplicara perdón, que aceptara sus condiciones como había hecho tantas veces antes. Pero algo había cambiado en mí durante estos 9 meses de soledad y reflexión. Rebeca, mi querida hija, dije con una voz tan suave que parecía peligrosa, hay algo que no sabes. Yo gano más dinero que todos ustedes juntos. La línea se quedó completamente muda. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de su mundo perfecto comenzando a tambalearse. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo que había comprado con mis propios ahorros después de mudarme aquí. La vista desde mi ventana seguía siendo perfecta, montañas que se extendían hasta el horizonte, un cielo despejado que prometía otro día hermoso en mi nueva vida. Pero mi mente viajó hacia atrás, hacia los años que había dejado enterrados junto con mi antigua existencia.
Hace 42 años, yo era Marta Delgado, una joven de 27 años que se había casado con Hernán Vázquez, el hombre más trabajador y honesto que había conocido. Él era carpintero, tenía manos ásperas pero gentiles, y me prometió que construiríamos una vida juntos llena de amor y prosperidad. No mentía. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, Hernán trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, creando muebles hermosos que vendía a familias acomodadas de la ciudad. Cuando nació Rebeca, yo tenía 30 años y sentía que mi corazón podría explotar de felicidad. Era una bebé perfecta, con ojos grandes y curiosos que parecían entender el mundo desde el primer día. 3 años después llegó Hugo, mi pequeño príncipe, tan parecido a su padre que era como ver a Hernán en miniatura. Mi vida giraba completamente alrededor de ellos. Cada mañana me levantaba antes del alba para preparar el desayuno de Hernán, vestir a los niños, llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarlos con las tareas, cocinar, limpiar y acostarlos con cuentos que inventaba sobre princesas valientes y dragones bondadosos. Hernán me decía siempre: Marta, tú eres el corazón de esta familia. Sin ti, nada de esto tendría sentido. Y yo le creía. Me sentía orgullosa de ser la madre perfecta, la esposa ideal, la mujer que mantenía el hogar funcionando como un reloj suizo. Renuncié a mis sueños de estudiar enfermería, renuncié a mis amigas, renuncié a cualquier ambición personal que no fuera ser la mejor madre y esposa del mundo. Los años pasaron como páginas de un libro que se lee demasiado rápido. Rebeca creció y se convirtió en una adolescente hermosa pero exigente. Siempre quería la ropa más cara, los zapatos de marca, las fiestas más elegantes. Mamá, todas mis amigas tienen esto, decía, y yo trabajaba horas extras cosiendo para otras familias para conseguirle lo que pedía. Hugo era más tranquilo, pero igualmente costoso. Quería clases de fútbol, equipos deportivos, videojuegos. Cada peso que ganaba se iba inmediatamente en darles a mis hijos todo lo que creía que merecían. Hernán trabajaba tanto que apenas lo veía. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, exhausto pero siempre con una sonrisa para los niños. Los fines de semana también trabajaba, porque decía que quería asegurar nuestro futuro. Estoy ahorrando para cuando seamos viejos. Marta, quiero que nunca te falte nada. Me daba besos en la frente y desaparecía otra vez en su taller, donde el sonido de la sierra y el martillo se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Cuando Rebeca cumplió 18 años, anunció que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada carísima. Es mi sueño, mamá. Si no me dejas ir, arruinarás mi vida para siempre. Hernán y yo nos miramos en la cocina esa noche, calculando mentalmente cuánto costaría. Era una fortuna que no teníamos, pero él asintió con determinación. Venderé algunos equipos del taller. Conseguiremos el dinero. Y lo hizo. Vendió su sierra eléctrica nueva, sus herramientas más valiosas, todo para pagar el primer semestre de su hija. Hugo siguió el mismo camino 2 años después. Quería estudiar ingeniería, también en una universidad costosa. Para entonces, Hernán ya había vendido casi todo lo que tenía valor en su taller. Empezó a aceptar trabajos más peligrosos, construcciones en altura, proyectos que requerían horarios imposibles. Los niños necesitan educación, Marta. Es lo único que nadie les podrá quitar nunca. Se veía más delgado cada mes, más cansado, pero nunca se quejaba. Rebeca se graduó y consiguió un trabajo en una empresa mediana. Hugo terminó su carrera 3 años después. Pensé que finalmente podríamos respirar, que tal vez Hernán podría reducir su ritmo de trabajo. Pero mis hijos tenían otros planes. Rebeca quería un apartamento propio en el mejor barrio de la ciudad. Hugo necesitaba un automóvil para ir a su primer empleo. Mamá, es solo por un tiempo más. Cuando tengamos buenos trabajos, les devolveremos todo. Hernán siguió trabajando como un hombre poseído. A los 62 años, su cuerpo ya no era el mismo de antes. Sus manos, antes tan hábiles y precisas, temblaban ligeramente al final del día. Su espalda le dolía constantemente por tantos años cargando maderas pesadas. Pero cuando yo le sugerí que era hora de jubilarse, él movía la cabeza. Todavía no, mi amor. Los niños aún nos necesitan. Durante esos últimos años, empecé a notar cambios sutiles en Hernán. Llegaba a casa con sonrisas misteriosas, como si guardara un secreto especial.
A veces lo encontraba escribiendo en un cuaderno pequeño, pero lo cerraba rápidamente cuando me acercaba. Son cuentas del taller, nada importante, decía, pero había algo en sus ojos que me decía lo contrario. También comenzó a hacer viajes extraños al banco, siempre solo, siempre en horarios específicos, cuando él sabía que yo estaría ocupada con las tareas domésticas. ¿Todo está bien con el dinero?, le pregunté una tarde mientras preparaba la cena. Él se acercó por detrás y me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro. Más que bien, mi amor. Confía en mí. Era una respuesta que me tranquilizaba y me inquietaba al mismo tiempo. Hernán siempre había sido transparente conmigo sobre las finanzas familiares, pero en los últimos meses se había vuelto reservado, casi secreto. Recuerdo vívidamente la última conversación que tuvimos sobre el futuro. Estábamos acostados en la cama, yo estaba leyendo una revista y él miraba el techo con esa expresión pensativa que había desarrollado recientemente. Marta, cuando yo ya no esté, quiero que sepas que siempre pensé en ti. En nosotros. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar que nunca te falte nada. Le dije que no hablara de esas cosas, que teníamos muchos años por delante, pero él insistió. Prométeme que buscarás en mi escritorio si algo me pasa. En el cajón de abajo, detrás de los papeles viejos. Hay cosas importantes que necesitas saber. Pensé que estaba siendo dramático, que tal vez la presión del trabajo lo estaba afectando emocionalmente. Pero ahora, recordando esa noche, me doy cuenta de que Hernán sabía algo que yo no sabía. Su corazón ya le estaba dando señales de advertencia, y él estaba preparando silenciosamente mi futuro sin él. Una mañana de marzo, hace 5 años, Hernán no se levantó. Su corazón, que había latido tan fuerte durante toda su vida, finalmente se había cansado de tanto esfuerzo. Murió en silencio, mientras dormía, con una sonrisa pequeña en los labios como si hubiera estado soñando algo hermoso. El funeral fue devastador. Rebeca y Hugo lloraron como niños pequeños, aferrándose a mí como si fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. ¿Qué vamos a hacer sin papá?, preguntaban una y otra vez. Yo era la viuda destrozada, pero también era la madre fuerte que tenía que consolar a sus hijos adultos. No tuve tiempo para llorar mi propia pérdida, porque estaba demasiado ocupada siendo su roca emocional. Después del funeral, esperé que mis hijos se quedaran conmigo, que me ayudaran con los trámites, que me acompañaran en las noches largas y vacías. Pero una semana después, Rebeca regresó a su apartamento. Mamá, tienes que aprender a vivir sola. Es parte del proceso de duelo. Hugo hizo lo mismo pocos días después. Estarás bien, mamá. Sabes que puedes llamarnos si necesitas algo urgente. Pero las llamadas se fueron espaciando. Las visitas se volvieron esporádicas. De repente, me encontré completamente sola en una casa demasiado grande, rodeada de recuerdos y silencio. Mis hijos tenían sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias preocupaciones. Yo me había convertido en una obligación más en sus agendas ocupadas. Durante las primeras semanas después del funeral, intenté mantener la rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba desayuno para una sola persona, limpiaba una casa que ya estaba limpia, esperaba llamadas telefónicas que nunca llegaban. La soledad era tan pesada que algunas mañanas me costaba trabajo levantarme de la cama. Pero había algo en las palabras finales de Hernán que me inquietaba, algo sobre buscar en su escritorio. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de descubrir. 3 meses después del funeral, finalmente reuní el valor para entrar al escritorio de Hernán. Había evitado esa habitación como si fuera territorio sagrado, pero las cuentas se acumulaban y necesitaba revisar los documentos financieros. El escritorio seguía exactamente como lo había dejado, papeles ordenados en pilas perfectas, lápices alineados, su calendario aún marcando el día de su muerte. Abrí el cajón de abajo, como él me había indicado aquella noche. Al principio solo encontré los papeles usuales, facturas viejas, garantías de electrodomésticos, fotografías familiares de cuando los niños eran pequeños. Pero cuando moví una carpeta gruesa, mis dedos tocaron algo duro en la parte posterior del cajón. Era un sobremanila sellado con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de Hernán. Mis manos temblaron mientras lo abría. Adentro había una carta doblada y varios documentos que no reconocí inmediatamente. La carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, como si hubiera sabido que se acababa el tiempo. Mi querida Marta, comenzaba. Si estás leyendo esto,
Significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que nunca te abandoné realmente. Durante los últimos 15 años, he estado preparando tu futuro en secreto. Cada mueble que vendí, cada trabajo extra que acepté, no era solo para cubrir los gastos de los niños. Era para invertir en tu seguridad. Continué leyendo con el corazón acelerado. Hernán había estado invirtiendo silenciosamente en propiedades. Pequeños lotes de terreno en las afueras de la ciudad que parecían no valer nada cuando los compró, pero que ahora estaban en zonas de desarrollo urbano. Había comprado un apartamento pequeño en el centro que alquilaba a estudiantes universitarios. También había invertido en acciones de una empresa maderera que conocía bien por su trabajo. No te dije nada porque sabía que protestarías, que dirías que el dinero debía usarse para los niños. Pero Marta, tú también mereces tener un futuro. Los niños crecen y hacen sus vidas. Tú necesitas estar protegida cuando ya no puedas trabajar. Los documentos que acompañaban la carta eran escrituras, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios de una cuenta que desconocía completamente. Cuando sumé todo mentalmente, la cifra era asombrosa. Hernán había acumulado una fortuna considerable sin que yo lo supiera. No éramos millonarios, pero tampoco éramos la familia de recursos limitados que yo creía que éramos. Había una segunda carta, más corta, con instrucciones específicas. Si alguna vez sientes que los niños te están tomando por garantizado, úsalo. No para comprar su amor, sino para enseñarles tu valor. Una madre que se sacrifica todo el tiempo se vuelve invisible. Una madre que tiene poder se vuelve respetada. Me senté en el suelo del escritorio y lloré por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de gratitud, amor y una extraña sensación de liberación. Hernán había pensado en todo, hasta en mi dignidad personal. Durante las siguientes semanas, contacté discretamente a un abogado para entender mejor mi situación. Los terrenos que Hernán había comprado ahora valían 5 veces más de lo que había pagado por ellos. El apartamento del centro generaba ingresos mensuales sólidos. Las acciones de la maderera habían subido considerablemente después de que la empresa ganara varios contratos gubernamentales importantes. Pero no le dije nada a mis hijos. Algo en la carta de Hernán me había despertado una perspectiva nueva sobre nuestra relación. Empecé a observar cómo me trataban cuando venían de visita, que no era muy frecuente. Rebeca llegaba con listas de quejas sobre su trabajo, su apartamento, su novio Mauricio. Esperaba que yo la consolara, que le diera consejos, que le preparara su comida favorita. Pero rara vez preguntaba cómo me sentía yo, cómo estaba manejando la viudez, si necesitaba algo. Hugo era similar. Venía cada 15 días, se sentaba en el sofá mientras yo le servía café y le preguntaba sobre su vida. Me contaba sobre sus proyectos de ingeniería, sus aspiraciones profesionales, sus problemas con las chicas. Pero nuestras conversaciones eran monólogos donde yo era la audiencia, no una participante real. Un día, Rebeca llegó particularmente alterada. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Mauricio y yo queremos casarnos el próximo año, pero su familia es muy elegante. Su padre tiene una empresa de construcción importante, y su madre viene de una familia adinerada. Necesito que renovemos esta casa para cuando vengan a conocerte. No pueden ver cómo vivimos realmente». Me quedé mirándola desde la cocina, donde estaba preparando el almuerzo que había solicitado. «¿Cómo vivimos realmente?», repetí. «Ya sabes, mamá. Esta casa es vieja, los muebles están desgastados, todo se ve muy modesto. Necesitamos pintar, cambiar los muebles, tal vez poner piso nuevo. No es que esté mal, pero para las primeras impresiones». Su voz se apagó cuando vio mi expresión. «¿Y quién pagaría esa renovación?», pregunté con calma. «Bueno, pensé que podrías pedir un préstamo. Yo te ayudaría a pagarlo cuando tenga un mejor trabajo. Es una inversión en mi futuro, mamá. Si causo buena impresión con la familia de Mauricio, él podría conseguirme un puesto mejor en la empresa de su padre». Era la primera vez que realmente escuchaba lo que mis hijos me estaban diciendo. No me veían como una persona con necesidades propias, sino como un recurso disponible para sus proyectos personales. Un banco emocional y financiero al que podían acudir cuando necesitaran algo, pero que no merecía consideración independiente. Esa noche, releí la carta de Hernán. Una madre que se sacrifica todo el tiempo se vuelve invisible.
Las palabras resonaron en mi mente como campanas de iglesia. Había sido invisible para mis propios hijos durante años, tal vez décadas. Era la persona que resolvía problemas, que daba consejos, que proporcionaba comfort y apoyo, pero no era vista como un individuo con deseos, sueños o derechos propios. La situación empeoró cuando Hugo me visitó la semana siguiente. Mamá, tengo una oportunidad increíble. Un amigo de la universidad me ofreció ser socio en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Solo necesito una inversión inicial de 50,000 pesos. Sé que no tienes esa cantidad, pero podrías hipotecar la casa. Es un negocio seguro. Te devolveré el dinero con intereses en 2 años. ¿Hipotecar mi casa?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y algo parecido a la ira. Es solo temporal, mamá. Y piénsalo, si el proyecto sale bien, podrás vivir más cómodamente cuando seas mayor. Es una inversión inteligente para ambos. Ambos. Como si mi casa fuera un activo compartido que él tenía derecho a gestionar. Como si mi seguridad futura fuera algo negociable para financiar sus ambiciones. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Contacté a una inmobiliaria en una ciudad montañosa a 600 kilómetros de distancia, un lugar que Hernán y yo habíamos visitado en nuestra luna de miel y donde siempre habíamos soñado con retirarnos. Puse mi casa en venta y comencé a buscar un apartamento nuevo. El proceso tomó 3 meses. Durante ese tiempo, mis hijos siguieron visitándome esporádicamente, siempre con nuevas peticiones o problemas que esperaban que yo resolviera. Rebeca necesitaba dinero para el depósito de un apartamento más grande. Hugo quería que le prestara mi automóvil por unos meses porque el suyo estaba dando problemas. Ninguno de los dos notó las cajas de mudanza que había comenzado a empacar discretamente en el cuarto de huéspedes. Vendí la casa por un precio excelente. La zona se había revalorizado mucho en los últimos años, y junto con las inversiones de Hernán, mi situación financiera era más sólida de lo que había sido nunca en mi vida. Contraté una empresa de mudanzas, trasladé mis pertenencias más importantes, y me establecí en mi nuevo hogar entre las montañas. El apartamento era perfecto, 2 habitaciones, balcón con vista panorámica, cerca del centro de un pueblo tranquilo pero con todas las comodidades modernas. Por primera vez en décadas, decoré un espacio pensando únicamente en mis propios gustos. Elegí colores que me gustaban, muebles cómodos para mí, plantas que me hacían feliz. Durante 9 meses completos, viví en paz. Leía libros que había aplazado durante años, caminaba por senderos montañosos, conocí a otras mujeres de mi edad que también habían decidido reinventar sus vidas después de la viudez. Tenía tiempo para pensar, para recordar quién era yo antes de convertirme únicamente en la mamá de Rebeca y Hugo. Mis hijos no notaron mi ausencia durante todo ese tiempo. No hubo llamadas preguntando por qué no contestaba el teléfono de casa. No hubo visitas sorpresa que resultaran en descubrir una casa vacía. Absolutamente nada. Sus vidas continuaron sin mí exactamente como si nunca hubiera existido. Hasta la llamada de esta mañana. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de enseñarle. Durante las siguientes 2 semanas después de la llamada de Rebeca, no volví a saber nada de ella. Era típico de mi hija, hacer una demanda, esperar que yo me adaptara a sus necesidades, y luego desaparecer hasta que fuera conveniente para ella retomar el tema. Pero esta vez, yo tenía otros planes. Decidí hacer mi propia investigación. Contraté un detective privado local, un hombre mayor llamado Tomás que había trabajado para el departamento de policía durante 30 años antes de abrir su propia agencia. Le expliqué la situación y le pedí que averiguara discretamente cómo estaban realmente las finanzas de mis hijos. Señora Marta, me dijo Tomás después de una semana de investigación, sus hijos están en una situación más complicada de lo que aparentan. Se sentó frente a mí en la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos, con una carpeta llena de documentos. Rebeca perdió su trabajo hace 4 meses. La empresa donde trabajaba tuvo recortes masivos, y ella fue una de las primeras en ser despedida. Ha estado viviendo de sus ahorros y del salario de Mauricio, pero él tampoco gana tanto como pretenden. Abrió la carpeta y me mostró varios papeles. Mauricio trabaja en la empresa de construcción de su padre, es verdad, pero en un puesto muy básico. Gana un salario apenas suficiente para mantener su propio apartamento. La familia de él tiene dinero, pero no le dan acceso a esos recursos hasta que demuestre responsabilidad financiera. La información continuó siendo reveladora.
Hugo también está pasando por dificultades. Ese proyecto inmobiliario que le mencionó nunca existió. Lo que realmente pasó es que invirtió mal sus ahorros en criptomonedas y perdió casi todo. Está atrasado en los pagos de su apartamento y su automóvil está a punto de ser embargado. Me quedé sentada en silencio, procesando esta información. Mis hijos no solo me habían ignorado durante 9 meses, sino que además habían estado mintiendo sobre sus verdaderas circunstancias. La imagen de éxito y estabilidad que proyectaban era completamente falsa. Hay algo más, continuó Tomás. La boda que Rebeca está planeando es mucho más costosa de lo que pueden permitirse. Han estado posponiendo pagos a los proveedores, esperando conseguir dinero de alguna parte. Según mis fuentes, necesitan al menos 150,000 pesos para cubrir todo lo que han prometido. Esa noche, mientras contemplaba las montañas desde mi balcón, entendí completamente la situación. Rebeca no me había llamado por amor filial o porque realmente me extrañara. Me había llamado porque estaba desesperada financieramente y había recordado que yo era una fuente potencial de recursos. La imagen de familia perfecta que mencionó no era para impresionar a los invitados, sino para mantener la ilusión ante la familia adinerada de Mauricio. 3 días después, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Hugo. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba tensa, forzadamente casual. Rebeca me contó que te mudaste. No puedo creer que no nos hayas dicho nada. Hugo, respondí con la misma calma que había usado con su hermana. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? Hubo una pausa larga. Bueno, he estado muy ocupado con el trabajo. Pero eso no significa que no me importes. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me visitaste? Insistí. Mamá, no es importante ahora. Lo que importa es que estamos preocupados por ti. Vivir sola en una ciudad extraña, a tu edad, no es seguro. No evadas la pregunta, Hugo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme? Otra pausa más larga. Tal vez, ¿hace unos meses? Pero mamá, he estado muy ocupado con un proyecto importante. Hace 14 meses, Hugo. La última vez que me visitaste fue 2 meses antes de que me mudara. Y no era para verme a mí, era para pedirme dinero prestado para tu automóvil. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Podía escuchar su respiración irregular, el sonido de alguien que se había quedado sin argumentos. Pero bueno, continué. Supongo que hay una razón específica para tu llamada de hoy. Mamá, no es lo que piensas. Realmente estoy preocupado por ti. Pero también, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz se volvió más pequeña, más vulnerable. Estoy pasando por un momento difícil financieramente. Hice algunas inversiones que no salieron como esperaba, y ahora estoy en problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta gracias a Tomás. Podría perder mi apartamento. Y mi automóvil. He estado tratando de resolver todo solo, pero necesito ayuda, mamá. Solo temporalmente, hasta que me estabilice. Era increíble. Después de más de 1 año sin contacto real, mis 2 hijos me habían llamado en el espacio de 3 semanas, ambos con emergencias financieras. No era coincidencia. Era desesperación. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. 80,000 pesos, dijo rápidamente, como si las palabras le quemaran la lengua. Sé que es mucho, pero puedo devolvértelo en cuotas. Tengo un plan para recuperarme financieramente. ¿Y cómo esperas que yo tenga esa cantidad de dinero?, pregunté. Soy una viuda de 69 años que vivía de la pensión de tu padre. Bueno, pensé que tal vez podrías vender algunas cosas, o pedir un préstamo contra la casa. Espera, Rebeca me dijo que ya vendiste la casa. ¿Dónde pusiste ese dinero? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No era preocupación por mi bienestar, era curiosidad sobre mis recursos financieros. Hugo había hecho cálculos mentales sobre el valor de la casa familiar y se preguntaba dónde había ido a parar ese dinero. El dinero de la casa se usó para comprar mi apartamento nuevo y cubrir mis gastos de mudanza, mentí parcialmente. No me sobró gran cosa después de todo. Pero mamá, tiene que haber algo. No puedes haber gastado todo en un apartamento. Su insistencia me molestó profundamente.
Era como si mis decisiones financieras fueran asunto suyo, como si yo fuera una menor de edad que necesitaba rendir cuentas sobre sus gastos. Hugo, déjame preguntarte algo. Durante estos 14 meses, ¿alguna vez te preguntaste cómo estaba yo? ¿Si me sentía sola? ¿Si necesitaba ayuda con algo? ¿Si estaba enferma? Mamá, claro que pensé en ti. No me refiero a pensar. Me refiero a actuar. ¿Llamaste para preguntar cómo estaba? ¿Viniste a visitarme? ¿Me enviaste un mensaje de texto siquiera? El silencio regresó. Era la respuesta que necesitaba. La verdad, Hugo, es que durante todo este tiempo ninguno de ustedes notó mi ausencia. No soy parte de sus vidas hasta que necesitan algo de mí. Y ahora que ambos están en problemas financieros, de repente soy importante otra vez. No es así, mamá. Te queremos, pero me necesitan más de lo que me quieren, terminé la frase por él. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Después de colgar con Hugo, me senté a reflexionar sobre los patrones que había permitido durante décadas. Había criado a mis hijos para que me vieran como un recurso ilimitado, siempre disponible, siempre dispuesta a sacrificarme por ellos. Nunca les había enseñado que yo tenía valor como persona independiente, que merecía respeto y consideración sin tener que estar en crisis para recibirlos. Hernán había entendido esto antes de morir. Su carta no solo me había dejado seguridad financiera, sino también sabiduría emocional. Una madre que se sacrifica todo el tiempo se vuelve invisible. Yo había sido invisible para mis propios hijos porque había permitido que me tomaran por garantizada. Pero ahora tenía el poder de cambiar esa dinámica. No con reproches o castigos, sino con lecciones. Mis hijos necesitaban aprender que las relaciones familiares no eran transacciones de una sola vía, que el amor se demuestra con acciones consistentes, no solo con palabras cuando se necesita algo. Al día siguiente, llamé a una inmobiliaria local y comencé a buscar propiedades de inversión en la ciudad donde vivían mis hijos. Si iban a aprender sobre el valor del dinero y la responsabilidad, necesitarían experimentar las consecuencias reales de sus decisiones. Pero también necesitarían una oportunidad de redención, una forma de demostrar que podían cambiar. Una semana después, Rebeca me llamó nuevamente. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación. Tal vez fui demasiado dura contigo. Mauricio dice que deberíamos invitarte a la boda porque realmente te queremos ahí, no solo para las apariencias. ¿Y Hugo? Pregunté. Él también ha estado pensando. Bueno, él está pasando por algunos problemas personales ahora mismo. Pero sí, hemos hablado y queremos que sepas que eres importante para nosotros. Era fascinante ver cómo mis hijos intentaban recalibrar su aproximación después de que no había respondido como esperaban. Pero sus palabras seguían sonando calculadas, como si estuvieran siguiendo un guión para conseguir el resultado que querían. Rebeca, déjame hacerte una pregunta directa. Si yo no tuviera ningún dinero, si fuera completamente pobre, ¿aún me estarías invitando a tu boda? Por supuesto, mamá. Eres mi madre. Y me habrías llamado durante estos 9 meses si no necesitaras nada de mí. La pausa fue reveladora. Mamá, ¿por qué me preguntas esas cosas? Lo importante es que estamos hablando ahora. Pero ella no sabía lo que yo había estado preparando en silencio. Esa misma tarde, después de la llamada de Rebeca, puse en marcha un plan que había estado gestando durante semanas. Contacté a mi abogado, el licenciado Valentín, un hombre meticuloso que había manejado los asuntos legales de Hernán y ahora gestionaba mis inversiones. Licenciado Valentín, necesito que haga algunas compras inmobiliarias específicas por mí, le dije durante nuestra reunión en su oficina. Quiero adquirir las hipotecas de 2 propiedades en particular. Le pasé las direcciones del apartamento de Hugo y de Rebeca que Tomás había investigado para mí. Valentín me miró por encima de sus lentes, con esa expresión que ponía cuando algo le parecía inusual pero no imposible. Señora Marta, ¿puedo preguntar cuál es el propósito de estas adquisiciones? Educación familiar, respondí simplemente. Mis hijos necesitan aprender algunas lecciones sobre responsabilidad y respeto. Durante las siguientes 2 semanas, Valentín trabajó discretamente para rastrear las instituciones financieras que tenían las hipotecas de mis hijos. Como había sospechado, ambos estaban atrasados en sus pagos y los bancos estaban considerando procesos de ejecución hipotecaria.
Con mi nueva posición financiera, pude comprar ambas deudas a precio reducido. Legalmente, ahora yo era la acreedora hipotecaria de mis propios hijos. Ellos no lo sabían, por supuesto. Los bancos simplemente les notificaron que sus deudas habían sido transferidas a una nueva entidad de cobranza, algo que sucede rutinariamente en el negocio financiero. Mientras tanto, seguí recibiendo llamadas esporádicas de Rebeca y Hugo. Ambos se habían vuelto más insistentes, más desesperados, aunque trataban de ocultarlo bajo una fachada de preocupación filial. «Mamá, he estado pensando que tal vez deberías regresar a vivir cerca de nosotros», me dijo Hugo durante una de sus llamadas. «No es saludable que estés tan lejos de la familia». «¿Desde cuándo te preocupa mi salud, Hugo?», pregunté directamente. «Siempre me ha preocupado. Es solo que, bueno, a veces los hombres no sabemos expresar estos sentimientos tan bien como las mujeres». Era una respuesta ensayada, probablemente algo que había leído en internet sobre cómo reconectarse con padres alienados. Pero su timín era demasiado conveniente para ser auténtico. «Y supongo que si regreso, podrías visitarme más seguido», continué, siguiéndole el juego. «Exactamente. Podríamos almorzar juntos los domingos, como antes. Y si tienes algún problema, estaría cerca para ayudarte». «¿Qué tipo de problemas?» «Bueno, temas legales, financieros, ya sabes, cosas que pueden ser complicadas para alguien de tu edad». Ahí estaba otra vez. La implicación de que yo era demasiado mayor o demasiado inexperta para manejar mis propios asuntos. Hugo estaba pescando información sobre mi situación financiera mientras fingía preocupación por mi bienestar. Una semana después, recibí una llamada que estaba esperando. Era de una empresa de cobranza, actuando en mi nombre pero sin revelar mi identidad. «Señor Hugo Vázquez, lo llamamos de Gestiones Financieras del Norte. Hemos adquirido su deuda hipotecaria y necesitamos establecer un plan de pagos inmediato. Su cuenta está gravemente atrasada». Escuché la conversación en conferencia desde mi apartamento, con autorización legal previa. La voz de Hugo se quebró inmediatamente. «No entiendo. Yo estaba negociando con el banco anterior. Necesito más tiempo para conseguir el dinero». «Señor Vázquez, no hay más tiempo. Debe ponerse al corriente con los pagos en los próximos 30 días o procederemos con la ejecución hipotecaria». «30 días. Es imposible. Necesito al menos 120 días para conseguir esa cantidad». «Lo sentimos, pero son las condiciones del nuevo acreedor. 30 días o pierde la propiedad». Después de que la llamada terminó, esperé. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono sonó 20 minutos después. «Mamá, tengo una emergencia terrible. La empresa que compró mi hipoteca me está amenazando con quitarme el apartamento en 30 días. Es una situación desesperada. No sé qué hacer». La voz de Hugo sonaba genuinamente aterrorizada. Era la primera vez en años que le escuchaba mostrar emoción real en lugar de esa cortesía calculada que había desarrollado. «¿Cuánto dinero necesitas?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. 120,000 pesos. Sé que es muchísimo dinero, pero mamá, si pierdo este apartamento, me quedaré en la calle. Por favor, tienes que ayudarme». «Hugo, yo soy una viuda mayor con recursos limitados. ¿Dónde crees que voy a conseguir esa cantidad?». «No lo sé, pero tiene que haber alguna forma. Podrías vender algo, o pedirle prestado a alguien, o…». Su voz se desvaneció en desesperación. «Ok, Hugo. O podrías regresar a vivir aquí y conseguir un préstamo usando tu apartamento nuevo como garantía. Yo te ayudaría a pagarlo, lo prometo». Era increíble. En su desesperación, Hugo estaba sugiriendo que yo arriesgara mi propia seguridad habitacional para resolver su crisis financiera. No había considerado ni por un segundo que tal vez él debería enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. «Déjame pensarlo», le dije finalmente. 2 días después, Rebeca recibió una llamada similar sobre su apartamento. Su reacción fue igualmente dramática. «Mamá, esto es un desastre. Mauricio dice que su familia no puede ayudarnos porque necesitamos demostrar que podemos manejar nuestras propias finanzas. Si pierdo mi apartamento, la boda se cancelará. Su familia pensará que somos unos irresponsables». «¿Y no lo son?», pregunté suavemente. «Mamá,
¿Cómo puedes decir eso? Hemos tenido mala suerte. Eso es todo. Pero con un poco de ayuda podemos recuperarnos. Rebeca, déjame entender esto correctamente. Perdiste tu trabajo hace 4 meses, pero no me lo dijiste. Planeaste una boda que no puedes pagar. Ignoraste a tu madre durante 9 meses completos. Y ahora quieres que yo arriesgue mi seguridad financiera para rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Cuando lo dices así suena terrible, pero no es tan simple. No es tan simple. La interrumpí. Rebeca, durante toda tu vida adulta, cada vez que has tenido un problema, has venido corriendo a mí esperando que lo resuelva. Nunca has enfrentado consecuencias reales por tus decisiones porque siempre he estado ahí para cushionar tu caída. Pero eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan a sus hijos. Pero los hijos también cuidan a sus madres. Es una relación de ida y vuelta, no una calle de una sola dirección. Hubo un silencio largo. Cuando Rebeca habló nuevamente, su voz sonaba más pequeña, más vulnerable. ¿Nos vas a ayudar o no? Voy a ayudarlos, dije finalmente. Pero no de la manera que esperan. Al día siguiente, llamé a ambos para una reunión familiar urgente. Les dije que viajara a la ciudad para discutir la situación en persona. Pero no les dije que ya era la dueña de sus problemas. Pero ellos no sabían lo que yo estaba a punto de revelar. Llegué a la ciudad un viernes por la tarde y me registré en un hotel elegante del centro, el mismo donde Hernán y yo habíamos celebrado nuestro 20º aniversario de bodas. Era irónico estar ahí sola, pero también simbólico. Estaba cerrando un círculo, pero esta vez con mi propio poder. Cité a mis hijos para el almuerzo del sábado en el restaurante del hotel. Llegaron por separado, ambos visiblemente nerviosos. Hugo llevaba una camisa arrugada y se veía como si no hubiera dormido bien en días. Rebeca había intentado arreglarse, pero no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su rostro. «Mamá, te ves muy bien», dijo Rebeca mientras se sentaba. «Este lugar es caro. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo?» Incluso en medio de su crisis, mi hija estaba evaluando mis gastos. Era un hábito que había desarrollado desde joven, siempre calculando si yo tenía dinero disponible que pudiera ser dirigido hacia sus necesidades. «Puedo permitirme muchas cosas», Rebeca, respondí mientras el mesero nos traía las cartas. «Más de las que ustedes imaginan». Hugo se removió incómodamente en su silla. «Mamá, sobre lo que hablamos por teléfono, ¿has pensado en alguna solución? Porque el tiempo se está agotando rápidamente». «Sí, he pensado mucho», dije, ordenando el plato más caro del menú sin mirar el precio. «De hecho, he encontrado una solución muy interesante para ambos». Sus ojos se iluminaron con esperanza. Era doloroso ver cuánto me necesitaban cuando estaban en crisis, comparado con la indiferencia que habían mostrado durante meses de estabilidad. Pero antes de hablar de soluciones, continué. «Quiero que me expliquen algo. Durante estos 9 meses que viví en otra ciudad, ¿alguna vez se preguntaron cómo estaba yo? ¿Si me sentía sola? ¿Si necesitaba compañía o ayuda?» Hugo fue el primero en responder. «Mamá, claro que pensamos en ti. Pero asumimos que si necesitabas algo, nos llamarías». «Asumieron», repetí. «No se les ocurrió que tal vez yo necesitaba que ustedes me llamaran a mí». «Es que siempre has sido tan independiente», añadió Rebeca. «Después de la muerte de papá, nos dijiste que querías aprender a vivir sola, que era parte de tu proceso de duelo». «Eso fue hace 5 años, Rebeca. Y sí, necesitaba aprender a vivir sola. Pero eso no significaba que quisiera ser ignorada por mis hijos durante 9 meses». Se miraron entre ellos, claramente incómodos. Era la primera vez que tenían que enfrentar directamente su negligencia emocional. «Mamá, lo sentimos», dijo Hugo finalmente. «No nos dimos cuenta de qué». «¿De qué no se dieron cuenta?», lo interrumpí. «¿De que soy una persona con sentimientos? ¿De que enviudar es un proceso doloroso que no termina después de 1 año? ¿De que tal vez necesitaba saber que ustedes se preocupaban por mí, no solo cuando tenían problemas?» Rebeca comenzó a llorar suavemente. «No queríamos lastimarte, mamá. Simplemente, nuestras vidas se volvieron tan complicadas. El trabajo, las relaciones, los problemas de dinero.
¿Y creen que mi vida no se volvió complicada cuando perdí al amor de mi vida? Pregunté con voz firme. ¿Creen que porque soy mayor, mis emociones son menos importantes que las suyas? El silencio se extendió sobre la mesa. Podía ver que mis palabras estaban penetrando, pero también sabía que las palabras solas no serían suficientes para cambiar patrones de comportamiento que habían estado establecidos durante décadas. Muy bien, dije finalmente. Hablemos de sus problemas financieros. Hugo, tú necesitas 120,000 pesos para salvar tu apartamento. Rebeca, tú necesitas una cantidad similar para pagar las deudas de la boda. Es correcto. Ambos asintieron eagerly. Y ambos esperan que yo, una viuda de 69 años, encuentre alguna manera de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. Mamá, cuando lo dices así. Comenzó Hugo. Suena egoísta, terminé por él. Porque eso es exactamente lo que es. Rebeca se irguió defensivamente. No es egoísmo pedir ayuda a la familia cuando estás en problemas. Tienes razón, concordé. No es egoísmo pedir ayuda. Pero sí es egoísmo aparecer solo cuando necesitas algo, ignorar a tu familia cuando todo va bien, y luego exigir sacrificios cuando las cosas se ponen difíciles. Tomé un sorbo de agua y los miré directamente a los ojos. Sin embargo, voy a ayudarlos. Pero no con dinero. Sus expresiones de esperanza se desvanecieron inmediatamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hugo con voz tensa. Voy a enseñarles algo mucho más valioso que el dinero. Voy a enseñarles la responsabilidad personal y el valor del trabajo duro. Saqué de mi bolso 2 cartas selladas y las puse sobre la mesa. Hugo, en tu carta encontrarás la dirección de una empresa de construcción que está contratando trabajadores temporales. El salario es decente, el trabajo es honesto, y si trabajas tiempo extra, podrás ganar suficiente dinero para ponerte al día con tus pagos. Hugo tomó la carta con manos temblorosas. Mamá, yo soy ingeniero. No puedo trabajar en construcción. ¿Por qué no?, pregunté. ¿El trabajo honesto está por debajo de ti? Tu padre construyó nuestra vida entera trabajando con sus manos. Es diferente. Yo tengo educación universitaria. Y también tienes una deuda que no puedes pagar con tu educación universitaria. Tal vez es hora de que aprendas que ningún trabajo honesto es demasiado humilde cuando necesitas resolver tus problemas. Me volví hacia Rebeca. Y tú, mi querida hija, en tu carta encontrarás información sobre varios trabajos de medio tiempo disponibles en la ciudad. Trabajos de noche y fines de semana que puedes hacer mientras buscas un empleo fijo. ¿Trabajos de medio tiempo?, preguntó Rebeca con horror. ¿Como mesera o cajera? Como cualquier trabajo que te ayude a ganar dinero honestamente, respondí. Tu abuela limpiaba casas para ayudar a mantener a nuestra familia. Yo cosía ropa para otras familias para poder comprarles cosas bonitas a ustedes. No hay vergüenza en trabajar duro. Pero mamá, protestó Hugo, esto va a tomar meses. No tengo meses. Necesito el dinero ahora. Entonces tal vez debiste haber pensado en eso antes de hacer inversiones imprudentes, respondí calmadamente. Las consecuencias de nuestras acciones no llegan en nuestros tiempos convenientes. Hugo, llegan cuando llegan. Rebeca estaba llorando abiertamente ahora. ¿Así que vas a dejar que pierda mi apartamento? ¿Vas a permitir que mi boda se cancele? No voy a permitir nada, Rebeca. Tú vas a enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Y si realmente quieres salvar tu boda, vas a trabajar por ello en lugar de esperar que alguien más resuelva tus problemas. Esto es cruel, murmuró Hugo. Tienes el poder de ayudarnos y te niegas a hacerlo. No me niego a ayudarlos, dije firmemente. Los estoy ayudando de la única manera que realmente importa. Les estoy enseñando a ayudarse a sí mismos. Me levanté de la mesa y dejé dinero suficiente para cubrir la cuenta completa, incluyendo una propina generosa. Tienen 30 días, dije mientras me ponía mi abrigo. En 30 días, veremos si han aprendido algo sobre responsabilidad y trabajo duro. Y entonces, tal vez, hablaremos sobre otros tipos de ayuda. Pero ellos no sabían que yo ya era la dueña de su destino. Durante las siguientes 3 semanas, observé desde la distancia cómo mis hijos luchaban con su nueva realidad. Tomás, mi detective privado, me mantenía informada sobre sus progresos,
y lo que descubrí me sorprendió tanto como me entristeció. Hugo, después de 2 días de resistencia y orgullo herido, finalmente fue a la empresa de construcción que le había indicado. El primer día regresó a casa con las manos ampolladas y el ego magullado. Según Tomás, había llamado a Rebeca llorando, diciendo que el trabajo era demasiado duro, que no era justo que tuviera que hacer trabajo manual cuando había estudiado ingeniería. Pero algo notable sucedió en la segunda semana. Hugo comenzó a levantarse más temprano, sin que nadie lo obligara. Empezó a llegar puntual al trabajo y a quedarse para las horas extras disponibles. Los otros trabajadores, hombres mayores con décadas de experiencia, comenzaron a enseñarle técnicas que no se aprenden en la universidad. Aprendió a mezclar cemento, a cargar materiales pesados, a trabajar bajo el sol sin quejarse. El chico está cambiando, me reportó Tomás después de hablar discretamente con el capataz. Al principio era arrogante, pensaba que era mejor que los demás. Pero ahora hace preguntas, escucha consejos, y trabaja tan duro como cualquiera. Rebeca tuvo una transformación aún más dramática. Había conseguido un trabajo nocturno como mesera en un restaurante y otro de fin de semana como vendedora en una tienda departamental. Mauricio, inicialmente mortificado por la idea de que su prometida trabajara en empleos de servicio, había intentado convencerla de que pidiera dinero prestado a alguien más. Pero ella le dijo que no, me informó Tomás con una sonrisa en su voz. Le dijo que estaba cansada de vivir por encima de sus posibilidades y que quería ganarse su propia boda. El trabajo como mesera fue especialmente revelador para Rebeca. Por primera vez en su vida, dependía completamente de su propio esfuerzo para ganar dinero. No había salario fijo garantizado, sus ingresos dependían de que tan bien atendiera a los clientes, que tan rápido trabajara, que tan amable fuera incluso cuando estaba cansada. La primera semana fue terrible, continuó Tomás. Llegaba a casa llorando todos los días. Los clientes eran rudos, sus pies le dolían, no entendía el sistema de pedidos. Pero algo cambió en la segunda semana. Lo que cambió fue que Rebeca comenzó a entender lo que significaba realmente trabajar por dinero. Cada propina que recibía representaba una interacción exitosa con un cliente. Cada noche que trabajaba sin errores significaba más ingresos para su boda. Por primera vez en su vida, había una conexión directa entre su esfuerzo y su recompensa. Mauricio, para su crédito, también comenzó a cambiar. Al ver a Rebeca trabajar tan duro, él tomó un segundo empleo los fines de semana ayudando en la empresa de construcción de su padre. No en una posición ejecutiva, sino cargando materiales y aprendiendo el negocio desde abajo. Es interesante, observó Tomás durante una de nuestras reuniones semanales. Los 3 jóvenes están descubriendo algo que aparentemente nunca habían experimentado, la satisfacción del trabajo duro. Al final de la tercera semana, Hugo me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada pero también más determinada. Mamá, quería contarte que he estado trabajando mucho. Sé que probablemente piensas que no iba a durar, pero he estado reflexionando sobre muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya conocía muchos detalles a través de Tomás. Sobre lo egoísta que he sido. Sobre cómo te traté después de la muerte de papá. Sobre cómo nunca valoré todo lo que hiciste por nosotros porque parecía tan fácil. Su voz se quebró ligeramente. Este trabajo me está matando físicamente. Mamá. Cada noche llego a casa con el cuerpo dolorido, las manos cortadas, tan cansado que apenas puedo comer. Y pienso en papá, cómo trabajó así durante décadas para mantenernos. Nunca entendí lo que eso significaba. Era exactamente lo que había esperado que descubriera, pero escucharlo de su propia voz me emocionó más de lo que esperaba. ¿Y qué has aprendido?, pregunté suavemente. Que el dinero no aparece mágicamente. Que cada peso que gastamos representa el tiempo y el esfuerzo de alguien. Que cuando te pedía dinero para mis oportunidades de inversión, te estaba pidiendo que regalaras pedazos de la vida de papá. Había una pausa larga antes de que continuara. También aprendí que el trabajo duro no es castigo. No sé cómo explicarlo. Es como si cada día que complete este trabajo terrible, me sienta un poco más como un hombre real. Como si finalmente estuviera ganándome mi lugar en el mundo. Rebeca me llamó 2 días después con un mensaje similar, pero desde su propia perspectiva. Mamá, tengo que contarte algo. He estado trabajando como mesera, y al principio odiaba cada minuto.
Pero anoche pasó algo que me hizo entender todo diferente. ¿Qué pasó? Había una familia cenando en una de mis mesas. Los padres, muy elegantes, y dos niños pequeños. Los niños estaban haciendo desorden, tirando comida al suelo, gritando. Los padres no hacían nada para controlarlos, solo seguían hablando de negocios mientras yo tenía que limpiar constantemente. Podía escuchar la emoción en su voz mientras continuaba. Al final de la noche, cuando estaba limpiando ese desorden por quinta vez, pensé en ti. En todas las veces que limpiaste nuestros desastres cuando éramos niños. En todas las comidas que preparaste que nosotros dábamos por sentado. En todas las noches que te quedaste despierta cuidándonos cuando estábamos enfermos. Rebeca comenzó a llorar suavemente. Nunca entendí que cada vez que hacías algo por nosotros, era trabajo real. Tiempo real de tu vida que nunca ibas a recuperar. Y nosotros solo lo desperdiciamos. ¿Y cómo te sientes ahora?, pregunté. Avergonzada. Pero también agradecida. Es extraño. Este trabajo horrible me está enseñando a valorar cosas que nunca valoré antes. Como la satisfacción de ganarme mi propio dinero. Como el respeto de mis compañeros de trabajo cuando hago bien mi trabajo. Había algo más en su voz, algo que no había escuchado desde que era muy pequeña, humildad genuina. Mamá, sé que esto va a sonar extraño, pero quiero agradecerte por no rescatarnos inmediatamente. Si me hubieras dado el dinero cuando te lo pedí, nunca habría aprendido esto. Durante la cuarta semana, tanto Hugo como Rebeca habían logrado reunir aproximadamente la mitad del dinero que necesitaban. No era suficiente para resolver completamente sus problemas, pero era más dinero del que habían ganado por esfuerzo propio en toda su vida adulta. Más importante que el dinero, sin embargo, era el cambio en su carácter. Tomás me reportó que Hugo había comenzado a ayudar a compañeros de trabajo más nuevos, enseñándoles técnicas que él mismo acababa de aprender. Rebeca había desarrollado una reputación en el restaurante como una mesera confiable y amable, y había comenzado a recibir las mejores mesas. Mauricio también había cambiado. Viendo el esfuerzo de su prometida, había insistido en que simplificara la boda, eliminando gastos innecesarios y enfocándose en lo que realmente importaba, celebrar su amor con familia y amigos cercanos. Era hora de la siguiente fase de mi plan. Pero ellos aún no sabían la lección más importante que estaba por venir. Al final de la cuarta semana, invité a mis hijos a una cena en mi apartamento. Era la primera vez que visitarían mi nuevo hogar, y quería que fuera una ocasión especial. Durante todo el día preparé la comida que más les gustaba cuando eran niños: pollo guisado, arroz con frijoles y flan de postre. Llegaron juntos, en el automóvil usado que Hugo había comprado después de que le embargaran el anterior. Ambos se veían diferentes. Hugo tenía las manos callosas y los hombros más anchos por el trabajo físico. Rebeca había perdido peso y tenía una expresión más madura en sus ojos. «Mamá, tu apartamento es hermoso», dijo Rebeca mientras entraba, mirando alrededor con genuina admiración. «La vista de las montañas es increíble». «Siéntense», les dije, sirviendo la cena que había preparado. «Quiero escuchar sobre estas últimas semanas». Hugo fue el primero en hablar. «Mamá, tengo que ser honesto contigo. Al principio estaba furioso. Pensaba que estaba siendo cruel, que tenías el poder de ayudarnos y simplemente te negabas por algún tipo de venganza». Tomó un bocado y continuó. «Pero después de trabajar en construcción durante un mes, entiendo algo que nunca había entendido antes. Cada peso que gano representa sudor real, esfuerzo real, tiempo real de mi vida. Cuando gasté mis ahorros en esas inversiones estúpidas, no estaba perdiendo solo números en una cuenta bancaria. Estaba perdiendo pedazos de mi vida». Rebeca asintió. «Yo siento lo mismo. Trabajar como mesera me ha enseñado que el dinero no es abstracto. Cada propina que recibo es porque logré hacer feliz a alguien, porque trabajé duro para dar buen servicio. Nunca había sentido esa conexión entre mi esfuerzo y mi recompensa». Los escuché con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque finalmente estaban aprendiendo lecciones valiosas. Tristeza porque había tomado una crisis para que las aprendieran. «¿Y qué van a hacer ahora?», pregunté. «Aún no tienen suficiente dinero para resolver completamente sus problemas». Hugo suspiró. «He estado pensando en eso.
Tal vez necesito vender mi apartamento y buscar algo más pequeño, más barato. Es doloroso, pero es mi responsabilidad enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Y yo he estado hablando con Mauricio sobre posponer la boda, añadió Rebeca. O hacer algo mucho más simple de lo que habíamos planeado. No es lo que soñé, pero al menos sería algo que podemos pagar nosotros mismos. Era exactamente lo que había esperado escuchar. No solo habían aprendido a trabajar duro, sino que habían comenzado a tomar decisiones más sabias y responsables. Hay algo que necesito decirles, dije finalmente, levantándome de la mesa. Fui a mi escritorio y regresé con una carpeta llena de documentos. Durante estas 4 semanas, ustedes han aprendido sobre el valor del trabajo duro y la responsabilidad personal. Pero hay algo más que necesitan saber. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí. Hace más de un mes, compré las hipotecas de ambos apartamentos. El silencio que siguió fue total. Hugo y Rebeca me miraron con expresiones de confusión absoluta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hugo lentamente. Quiero decir que yo soy la nueva dueña de sus deudas hipotecarias. La empresa de cobranza que los contactó trabaja para mí. Yo fui quien estableció el plazo de 30 días. Rebeca se llevó las manos a la boca. Tú orquestaste todo esto. No orquesté su crisis financiera, aclaré. Eso lo hicieron ustedes solos con sus decisiones irresponsables. Pero sí orquesté su oportunidad de aprender de ella. Hugo se recostó en su silla, procesando la información. Así que nunca corrimos riesgo real de perder nuestros apartamentos. Oh, sí corrieron riesgo real, respondí firmemente. Si no hubieran respondido al desafío, si no hubieran trabajado duro, si no hubieran mostrado que podían cambiar, habrían perdido sus propiedades. Saqué más documentos de la carpeta. Pero trabajaron duro. Demostraron que podían ser responsables. Mostraron que podían cambiar sus patrones de comportamiento. Y eso merece ser reconocido. Le entregué a cada uno un documento. Estas son las nuevas condiciones de sus hipotecas. Términos más favorables, pagos más bajos, y periodos de gracia si enfrentan dificultades futuras. Rebeca comenzó a llorar. Mamá, no entiendo. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque los amo, dije simplemente. Pero amar a alguien no significa rescatarlo constantemente de las consecuencias de sus acciones. Amar a alguien significa ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Saqué otro documento de la carpeta. Hugo, aquí tienes información sobre un programa de capacitación en gestión de construcción. Tu jefe actual me dijo que tienes talento natural para el trabajo, pero que podrías beneficiarte de entrenamiento formal. Si completas el programa, podrías convertirte en supervisor. Hugo tomó el documento con manos temblorosas. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Y Rebeca, he hablado con el dueño del restaurante donde trabajas. Está buscando a alguien para entrenar como gerente asistente. Dice que tienes exactamente las cualidades que busca: dedicación, honestidad y la capacidad de trabajar bien bajo presión. Rebeca no podía dejar de llorar. No puedo creer que hayas planeado todo esto. No lo planeé todo, aclaré. Ustedes tomaron las decisiones importantes. Ustedes eligieron trabajar duro en lugar de rendirse. Ustedes eligieron enfrentar sus responsabilidades en lugar de huir de ellas. Ustedes eligieron cambiar. Saqué un último documento de la carpeta. Y finalmente, este es mi regalo de boda para ustedes. Era una escritura para una pequeña casa en un barrio modesto pero seguro, completamente pagada. Mauricio y tú pueden vivir ahí mientras ahorran para algo más grande. Sin hipoteca, sin presión financiera. Pero con la condición de que continúen trabajando y construyendo sus propias vidas responsablemente. Rebeca se levantó de su silla y me abrazó fuertemente. Mamá, lo siento tanto. Siento haberte ignorado, siento haber sido tan egoísta, siento no haber valorado todo lo que hiciste por nosotros. Hugo se unió al abrazo. Yo también lo siento, mamá. No solo por estas últimas semanas, sino por años de darte por sentado. Los abracé fuertemente, sintiendo que finalmente había recuperado a mis hijos reales, no las versiones superficiales que habían desarrollado en la edad adulta. Hay una cosa más que necesitan entender, dije cuando nos separamos. Siempre supe lo que estaba pasando.
Solo quería que aprendieran. Hugo me miró con nueva comprensión. ¿Cuándo supiste sobre nuestros problemas financieros? Antes de que cualquiera de ustedes me llamara. Contraté un investigador privado después de 9 meses sin noticias suyas. Quería entender por qué de repente estaban interesados en reconectarse conmigo. Así que sabías que no estábamos llamando por amor, murmuró Rebeca. Sabía que estaban llamando por necesidad. Pero esperaba que a través de esa necesidad pudieran redescubrir el amor. Y eso es exactamente lo que había sucedido. 6 meses después de aquella cena reveladora, la boda de Rebeca finalmente se celebró. No fue la extravagancia que había planeado originalmente, sino algo mucho más hermoso. Una ceremonia íntima en el jardín de la nueva casa que les había regalado, decorada con flores que ella misma había cultivado durante los últimos meses. Rebeca llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante que había comprado con su primer salario como gerente asistente del restaurante. Mauricio había crecido tanto como persona que casi no parecía el mismo hombre superficial que conocía al principio. Había desarrollado músculos reales trabajando en la empresa de su padre, pero más importante, había desarrollado carácter real. Durante la ceremonia, Rebeca me pidió que hablara. Me levanté frente a los invitados reunidos, la mayoría familiares cercanos y amigos verdaderos, no la multitud impresionante que había planeado originalmente para mostrar estatus. Cuando Rebeca era pequeña, comencé. Solía preguntarme cuándo sabría que se había convertido en una mujer adulta. Yo le decía que no era una cuestión de edad, sino de sabiduría. Hoy, viendo a la mujer fuerte y trabajadora en la que se ha convertido, puedo decir con certeza que mi niña se ha convertido en una mujer extraordinaria. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad genuina, no de la frustración y desesperación que había visto en ella durante su crisis. Hugo se había convertido en supervisor de construcción, exactamente como había previsto. Pero más allá del título, había desarrollado una reputación como alguien que realmente se preocupaba por sus trabajadores. Los hombres que una vez lo vieron como un ingeniero arrogante ahora lo respetaban como un líder que entendía lo que significaba trabajar duro. Mamá me dijo durante el baile de la boda, quiero preguntarte algo que he estado pensando durante meses. Dime, hijo. ¿Alguna vez dudaste que funcionaría? Tu plan, quiero decir. ¿Alguna vez pensaste que tal vez nosotros simplemente no cambiaríamos? Era una pregunta profunda que me había hecho a mí misma muchas veces durante esas semanas difíciles. Sí, dudé, admití honestamente. Especialmente la primera semana, cuando ambos estaban tan resistentes a trabajar. Pensé que tal vez había esperado demasiado tiempo para enseñarles estas lecciones, que tal vez eran demasiado mayores para cambiar realmente. ¿Qué te hizo continuar? Algo que tu padre me dijo una vez. Me dijo que el amor verdadero no es hacer que las cosas sean fáciles para alguien. El amor verdadero es ayudar a alguien a convertirse en lo mejor que puede ser, incluso cuando es difícil. Hugo asintió pensativamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Ahora soy más feliz trabajando duro por menos dinero de lo que era cuando tenía más dinero que no había ganado. Era exactamente lo que había esperado que descubriera. La satisfacción real no viene de lo que tienes, sino de lo que has trabajado para conseguir. Mauricio se acercó durante la conversación. En los últimos meses, había desarrollado una relación completamente nueva conmigo. Ya no me veía como la madre suegra potencialmente problemática, sino como una mentora que había ayudado a crear a la mujer de la que se había enamorado. Señora Marta, me dijo, quiero agradecerle por lo que hizo. Sé que parecía cruel al principio, pero ahora entiendo que era exactamente lo que todos necesitábamos. ¿Todos?, pregunté. Yo también cambié durante este proceso. Viendo a Rebeca trabajar tan duro me hizo darme cuenta de lo fácil que había sido mi vida. Nunca había tenido que esforzarme realmente por nada porque mi familia siempre me daba todo lo que necesitaba. Mauricio miró hacia donde Rebeca estaba bailando con su hermano. Pero trabajar junto a mi padre, empezando desde abajo, me enseñó que el dinero de la familia no significa nada si yo no puedo contribuir a algo real. Durante los meses siguientes, establecimos nuevas tradiciones familiares. En lugar de reunirnos solo para ocasiones especiales o emergencias, comenzamos a tener cenas mensuales donde compartíamos no solo comida, sino también nuestros desafíos, triunfos y planes. Hugo trajo a su nueva novia, Yolanda, una maestra de escuela que había conocido en el programa de capacitación.
Era una mujer trabajadora y sensata que lo admiraba por lo que había construido por sí mismo, no por lo que había heredado o recibido. «Me gusta tu familia», me dijo Yolanda durante una de estas cenas. «Hay algo auténtico en la forma en que se relacionan entre ustedes. No es como otras familias que he conocido, donde todos pretenden estar bien pero en realidad se resienten unos a otros». Tenía razón. Habíamos construido algo nuevo juntos, algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación o conveniencia. Un año después de la boda de Rebeca, decidí hacer algo que había estado contemplando durante meses. Establecí una fundación para madres viudas que se encontraban en situaciones similares a la que yo había enfrentado. La Fundación Hernán la llamé, en honor a mi esposo. Ofrecía no solo apoyo financiero, sino también asesoramiento sobre cómo manejar hijos adultos que podían estar aprovechándose de sus madres. Muchas mujeres de nuestra edad, expliqué durante la primera reunión de la fundación, se sienten culpables por establecer límites con sus hijos adultos. Pero establecer límites no es falta de amor. Es amor expresado de una manera más madura. Rebeca y Hugo se convirtieron en voluntarios activos de la fundación. Rebeca ayudaba con la administración, usando las habilidades que había desarrollado en el restaurante. Hugo ayudaba con proyectos de construcción para madres que necesitaban reparaciones en sus hogares, pero no podían pagarlas. «Es irónico», me dijo Rebeca durante una de nuestras sesiones de trabajo. «Estamos ayudando a otras familias a resolver exactamente los problemas que nosotros teníamos». «No es irónico», respondí. «Es propósito. A veces pasamos por dificultades no solo para nuestro propio crecimiento, sino para poder ayudar a otros que enfrentan desafíos similares». 2 años después del inicio de todo este proceso, recibí una llamada que no esperaba. Era de una mujer llamada Aurora, cuya hija había escuchado sobre nuestra fundación. «Señora Marta», me dijo con voz temblorosa, «mi hijo de 35 años se mudó de vuelta a casa después de perder su trabajo. Pero no está buscando trabajo, solo quiere que yo lo mantenga. No sé qué hacer». Era una historia familiar, pero cada situación era única. Pasamos 1 hora hablando sobre su situación específica, y al final, pude darle el consejo más importante que había aprendido. No lo salve de las consecuencias de sus acciones. Ayúdelo a desarrollar las herramientas para salvarse a sí mismo. Durante esa conversación, me di cuenta de algo profundo. Mi experiencia con Hugo y Rebeca no había sido solo sobre enseñarles responsabilidad a ellos. También había sido sobre aprender mi propio valor como persona independiente. Durante décadas, había definido mi autoestima por lo que podía hacer por mis hijos. Cuando finalmente establecí límites y les permití fracasar, también me permití a mí misma existir como algo más que solo la madre de alguien. Ahora tenía una vida plena y propositiva. Tenía mis propios proyectos, mis propias metas, mis propias relaciones. Mis hijos eran una parte importante de mi vida, pero no eran toda mi vida. «No la salvé con dinero», le dije a Aurora al final de nuestra conversación, repitiendo las palabras que había llegado a entender completamente. «La salvé enseñándole a salvarse a sí misma. Y en el proceso, yo también me había salvado». Esa noche, sentada en mi balcón mirando las montañas, pensé en Hernán. Había entendido desde el principio lo que me había tomado años aprender, que el amor verdadero requiere sabiduría, no solo sacrificio. Que criar hijos no termina cuando se van de casa, sino que evoluciona hacia ayudarlos a convertirse en adultos realmente funcionales. «Gracias, mi amor», susurré hacia las estrellas. «Por darme no solo seguridad financiera, sino también la sabiduría para usarla correctamente». El teléfono sonó, interrumpiendo mi contemplación. Era Rebeca. «Mamá, ¿estás ocupada? Mauricio y yo queríamos pasar a visitarte. Solo porque sí. Sin ninguna razón especial». Y esas fueron las palabras más hermosas que había escuchado en años.